Buen día, mi nombre es Juliana Hernández Cortés, soy estudiante de la Universidad CNCI Virtual con matrícula BNL 098712 y esta es la entrega de mi proyecto integrador para la materia de estática el día domingo 5 de mayo del 2024. Primer punto, ¿cómo explicar el teorema de los ejes paralelos en una situación de la vida diaria? El teorema de ejes paralelos es un principio en la física que se aplica en situaciones donde se analiza la distribución de la masa en un objeto alrededor de un eje. Imaginemos una situación en la vida diaria en la que tenemos una tabla larga y delgada, como una tabla de equilibrio en la que se coloca un objeto en un extremo y se quiere saber si se mantiene en equilibrio. El teorema de ejes paralelos establece que el momento de inercia de un objeto respecto a un eje que pasa por su centro de masa es igual a la suma del momento de inercia respecto a un eje paralelo al primero y que pasa por el otro punto del producto de la masa del total del objeto por la distancia al cuadrado entre dos ejes. En términos prácticos, esto significa que para determinar si la tabla con un objeto en un extremo se mantiene en equilibrio, no solo debemos considerar la masa del objeto y su distancia al punto de apoyo, sino que también la masa y la distribución de la tabla. Al distribuir la masa de manera uniforme a lo largo de la tabla y el momento de la inercia respecto al eje de la rotación, el punto de apoyo, aumenta, lo que puede afectar su estabilidad en equilibrio. Siguiente punto, ¿cuál es el producto de la inercia con ejemplo cotidiano? El producto de la inercia, también conocido como momento de inercia, es una medida de la distribución de la masa de un objeto en relación con un eje de rotación. Se calcula sumando la masa de cada partícula que forma el objeto multiplicada por el cuadrado de la distancia de esa partícula al eje de rotación. Un ejemplo cotidiano sería la bicicleta. Cuando los radios de las ruedas son más delgadas, el momento de la inercia de las ruedas es menor y la bicicleta es más ágil para cambiar de dirección. Por otro lado, si las ruedas son más pesadas o tienen una masa distribuida lejos del eje, el momento de inercia aumenta y la bicicleta será más estable, pero menos ágil en cambios de dirección. Siguiente punto, ¿cómo explicar la fricción dada de las vías del ferrocarril y sus consecuencias de no ser consideradas? La fricción en las vías del ferrocarril es crucial para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema ferroviario. Cuando un tren se desplaza sobre las vías, la fricción entre las ruedas y los rieles proporciona la tracción necesaria para mover el tren y también ayuda a mantenerlo en su trayectoria. Si la fricción no se considera adecuadamente, pueden surgir varias consecuencias negativas. Por ejemplo, pérdida de tracción. Si la fricción es insuficiente, especialmente en condiciones de lluvia, nieve o hielo, el tren puede perder fricción, por lo que se dificulta su capacidad para moverse o detenerse. Otra sería deterioro de los rieles y las ruedas. La fricción excesiva puede provocar un desgaste prematuro en los rieles y las ruedas del tren, lo que aumenta los costos de mantenimiento y puede afectar la seguridad. Descarrilamiento. Si la fricción es inconsciente o insuficiente en ciertas secciones de la vía, existe el riesgo de que las ruedas del tren pierdan contacto con los rieles, lo que podría provocar un descarrilamiento. El impacto en la eficiencia energética. Una fricción inadecuada puede aumentar la resistencia al avance del tren, lo que resulta en un consumo de energía más alto y por lo tanto en costos operativos más altos. Siguiente punto, ¿por qué es importante la fricción en la construcción de diversos mecanismos y qué es lo que previene? La fricción es crucial en la construcción de diversos mecanismos por varias razones importantes, como son la transmisión de fuerza. La fricción permite la transmisión de fuerza entre dos superficies en contacto, lo que es fundamental para la operación de mecanismos como engranajes, poleas y correas. Estabilidad y seguridad. En muchos casos, la fricción proporciona estabilidad y evita el desplazamiento no deseado de las partes móviles de un mecanismo. Control de movimiento. La fricción también se utiliza para controlar el movimiento en sistemas como los frenos de disco en vehículos, donde la fricción entre las plantillas y el disco se utiliza para detener el movimiento de las ruedas. Lo que previene la fricción depende del contexto y del objeto del mecanismo, pero en general se pueden considerar algunas medidas comunes para reducir la fricción no deseada, como la lubricación, uso de materiales adecuados, un diseño adecuado, mantenimiento regular. En resumen, la fricción es esencial en la construcción de mecanismos para la transmisión de la fuerza, garantizar la estabilidad y controlar el movimiento, pero su exceso puede ser perjudicial.